Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este Puerto de Libros, Librería Radiofónica, el único espacio de la radio chilena dedicado a los libros, al conocimiento, al amor por la lectura. Un espacio del cual usted podrá zarpar a bordo de un libro hacia un universo nuevo lleno de alegría, al mundo de la imaginación. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche, está con ustedes en este puerto de libros que tanto les pertenece. De verdad que sí, es un placer llevar lecturas, literatura, buena literatura hasta sus hogares. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un par de libros muy interesantes. El primero, el libro tibetano de los muertos, en la versión de Timothy Leary. Y vamos a estar también leyendo el libro de un autor zuliano. Vamos a leer El camino hacia nuestro propio saber, del gran maestro José Quintero Weir. Todo eso va a pasar esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por la señal de la 88.1 FM, Fe y Alegría, Maracaibo. Bueno, antes de conversar con ustedes sobre estos libros, me gustaría recordarles quiénes son nuestros anunciantes. Me refiero nada más y nada menos que a nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor, ubicada a 50 metros a mano izquierda de la entrada sur de la vereda del lago. El único espacio de la ciudad de Maracaibo que les permite conseguir libros de todas las áreas del conocimiento. Un espacio único en nuestra ciudad que está diseñado para usted, para que usted consiga libros y se meta en esta aventura de leer, se zambulla en el mar del conocimiento. Abrimos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y estamos allí dispuestos para ofrecerles lo mejor de la literatura y de todas las áreas del conocimiento: ingeniería, física, matemática, astronomía, cocina, emprendimiento, autoayuda. Todo lo que usted desee se encuentra allí en Libros, en Puerto de Libros, librería de autor. Averigüe más sobre lo que nosotros ofrecemos a través de nuestras redes sociales, @Puerto de Libros, y también en nuestra página web www.puertodelibros.com.be. También llegamos a ustedes gracias a nuestros amigos de Sultana del Lago Editores, la única empresa de servicios editoriales de la ciudad de Maracaibo que le ofrece el servicio de impresión bajo demanda. Pero no solamente ese maravilloso servicio, sino que también logra poner sus libros en los mercados internacionales a través de Amazon y Google Play Books. No se pierda la oportunidad de convertirse en un autor conocido a nivel mundial gracias a Sultana del Lago Editores. Conozca más de sus servicios editoriales en su página web www.sultana.com.be y a través de su Instagram @Sultana del Lago. También llegamos a ustedes con el apoyo de la Escuela de Artes Integradas de la doctora Gisela Reyes Venegas, quien desde el año 1994 trae la más variada programación de talleres formativos en todas las áreas del saber humano. Su sede se encuentra ubicada en la calle 70 con avenida 14A, en la residencia 14A-126, dirigida por su fundadora, la doctora Gisela Reyes Venegas. En este mes
mes de mayo nos traen una programación única que debemos apoyar para que esta institución siga brindando su valiosa labor. Están abiertas las inscripciones para el curso de panadería, de corte y confección, el curso de lencería, el de automaquillaje, las clases de yoga, canto, teatro y pintura. Reserva tus cupos a través del 0412-172-1738 y el 0414-609-1705, 0412-172-1738 y 0414-609-1735. Ese es el contacto con la Escuela de Artes Integradas de la doctora Gisela Reyes Venegas. También llegamos a ustedes con el apoyo del taller de dibujo y pintura del artista plástico Luis Bermúdez. Brinda talleres permanentes de pintura para niños, jóvenes y adultos. Aprenda bien a dibujar, diseñar, ilustrar y pintar como los expertos. Clases dirigidas a estudiantes y profesionales del diseño gráfico, diseño de interiores y arquitectos, diseñadores industriales, diseño de modas, ilustración, arte urbano, dibujo para cirujanos plásticos, dibujo humorístico. Ofrecen cursos de preparación para el ingreso en el Bellas Artes, clase de apoyo para el bachillerato artístico, también inscripciones abiertas todo el año, clases permanentes miércoles, jueves y sábados en las tardes. También se ofrecen clases particulares. Para más información, comuníquese con el artista plástico Luis Bermúdez al 0414-660-7428, 0414-660-7428 o al 0424-817-8381 o a su cuenta en Instagram @LuisBermúdez68. También contamos con el apoyo de un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago. Hablo de nuestros amigos de Café Peniel, que tienen esos jugos naturales tipo frappé que son deliciosos y tienen el sabroso pan de guayaba, que todo esto hace que la vereda del lago sea lo que es. En el tercer estacionamiento de la vía interna de la vereda del lago, usted va a encontrar el mejor lunch de la ciudad. Café Peniel. Abren de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche, y va a encontrar personas allí dispuestas a atenderle con cariño, con beneplácito, con orgullo de estar en el pulmón vegetal de nuestra ciudad. Tercer estacionamiento de la vía interna de la vereda del lago, Café Peniel. Bueno, el día de hoy, como les comenté, vamos a estar leyendo el libro tibetano de los muertos en la versión de Timothy Leary. Este es un libro bastante curioso. Bueno, su autor es un libro anónimo basado en todos los conocimientos de los monjes tibetanos, pero quien crea esta versión que vamos a estar leyendo hoy nace en la ciudad de Springfield, en Massachusetts, en el año 1920. Es Timothy Leary. Desde su infancia manifestará un gran interés por la medicina, por lo que llega a la edad universitaria, cursará sus estudios en psicología clínica en la Universidad de Berkeley, en California, una especialidad en la que se doctoró en el año 1950. Casi inmediatamente es nombrado director de investigaciones psicológicas en el Kaiser Foundation Hospital. Viaja a Europa dando una serie de conferencias en España, Dinamarca e Italia. A su regreso a los Estados Unidos es nombrado director del Center of Research in Personality de la Universidad de Harvard. Viaja a México y a Cuernavaca. Como profesor de la Universidad Estatal le darán a probar el peyol, un hongo alucinógeno empleado por los indios mexicanos. Al regresar de nuevo a los Estados Unidos comenzará sus investigaciones con la psicobiolicina, una droga del peyote.
cuyos efectos hace experimentar a varios de sus colegas y a cientos de estudiantes, por lo que en el año 1963 es expulsado de Harvard. Su obra literaria dedicada a divulgar sus experimentos en el campo de la alucinación y los alucinógenos se compone de varios volúmenes, entre los que cabe destacar High Prince, Psychedelic Players y The Politics of Hecates. Su libro tibetano de los muertos, basado en el libro original tibetano del autor anónimo, que se recoge en este libro que estamos leyendo, al igual que el libro de los muertos egipcios. Es una serie de consejos para que el difunto pueda realizar sin traba su viaje en el más allá. Y es, según el propio Leary, una guía de innegable valor psicológico para aquellos que quieran iniciarse en las experiencias con drogas psicodélicas. Este es un gran investigador, como pueden darse cuenta, médico de este tipo de sustancias. El peyote es el equivalente en Venezuela a la ayahuasca, que son un tipo de raíces, en este caso del peyol, es una raíz que sirve para los indígenas de México, para una parte del norte mexicano, los indígenas, sirve para encontrar a sus dioses, ese tipo de relaciones. Y este libro, junto al libro tibetano de los muertos de Timothy Leary, con el libro Más allá de la percepción de Aldous Huxley, los límites de la percepción de Aldous Huxley, un gran novelista también alemán, son dos de los grandes temas, dos de los grandes libros de la literatura en base a la experimentación del más allá de nuestra mente. Vamos nosotros a leer primero el pequeño prólogo que hace Jaime Rosal a este libro tibetano de los muertos de Timothy Leary. Este es un libro publicado hace ya varios años, es un libro publicado en España por la editorial Stark Books. Es un libro que costó 100 pesetas, viene con su marcado, con su precio marcado. Este es un libro publicado en Barcelona en el año 1963, impreso en España. Vamos a leer entonces este libro. Dice lo siguiente, el prólogo de presentación de este libro. Unas palabras para presentar este volumen que recoge la creación de Timothy Leary sobre el libro tibetano de los muertos junto a la versión original tibetana. Con los títulos de estas dos obras puede realizarse un bonito juego de palabras al que me resulta imposible sustraerme. Libro de los muertos para combatir los muermos. Los muermos provenientes, en el caso de Leary, del consumo habitual de los ácidos ligéricos, es decir, LSD para los amigos, del que habría mucho que hablar, y los muermos que sufre el pobre tibetano cuando le llega el trance final, del que también habría mucho que hablar. Señores, hay que resignarse. Señores, hay que guardar la debida compostura en todas las circunstancias de la vida y de la muerte. Este libro, cuyas partes son meros manuales de comportamiento, posee un valor intrínseco no alcanzado ni por el propio Huxley cuando le dio la vena y tocó con uno de sus temas característicos tabú en la sociedad occidental, este consumo de drogas. No pretendo decir con ello que la versión original del bardo Todol, escrita en el Tíbet, haga referencia al tema. A los lamas tibetanos no se les ocurrió ni por un momento montar un tinglado del calibre del que organizó Leary con su Brotherhood of Eternal Love, la fraternidad del amor eterno, asociación cuyos fines aparentemente altruistas pretendían nada menos que hacerse con el monopolio de la fabricación, distribución y venta del LSD, un negocio que sin duda alguna hubiera reportado a nuestro buen amigo Tim cientos de millones de dólares. Tampoco los lamas se sirvieron de su bardo como un instrumento político. El Tíbet, teocracia por excelencia, se hallaba al margen de ciertas cuestiones que Leary no dudó en explotar cuando vio que su fabuloso negocio se le iba al agua intentando complicar a las izquierdas americanas con las que tan mal se portó. Recordemos que no dudó en vender a Advi
Hoffman y a Jerry Rubin cuando lo del Festival de Amor en Chicago, y politizando sus cuestiones a todas luces se halla fuera del ámbito político. Lo que ocurre con Leary, un ex Beats, un ex profesor de la Universidad de Harvard, un pseudo profeta de la paz y el amor, es que pese a la corona de flores teñidas en su cabeza, no dudó en jugar al juego de los trucs, que es como el del monopolio o el del palé, pero a lo bestia. Se prestó para edificar una mafia en torno al ácido, asociándose con elementos como William Hitchcock Mason, cuya familia fundó el Gulf Oil Company, o como August Oswald Stanley III, hijo del gobernador de California, del que Jefferson Alpine dijera: si Oswald no estuviera en la cárcel, sería capaz de construirnos una nave espacial. Y claro que el que juega siempre ha de contar con la posibilidad de resultar perdedor, pese a estar bien relacionado. Así que Leary le tocó hacer el papel de cabeza de truco. Sin embargo, aquí tenéis una especie de folleto explicativo que seguramente Leary pensaba incluir a modo de prospecto en los tubos del Orange Sunshine. El Orange Sunshine es uno de los ácidos más contundentes que se fabrican, tal como lo hacen los laboratorios farmacéuticos con los productos de fabricación, y se lee el prospecto, que era el Bardo Tool o instrucciones para el viaje, que hemos querido completar con instrucciones para viajar mucho más lejos y una forma inexorable y definitiva. La moraleja de la historia, si cabe, a la vista de los hechos, es que seguramente le hubiera resultado más práctico al bueno de Timothy ingresar en alguna lamacería y olvidarse de los negocios, porque los lama, pese a la invasión china del Tíbet, allí tenéis tan panchos, mientras que el pobre Leary está pudriéndose en la cárcel, esperando presentarse ante el gran jurado de Chicago a responder por sus manejos. Esto lo dice Jaime Rosal, uno de los traductores de esta edición del libro tibetano de los muertos, publicado por Star Books, y el libro tibetano de los muertos anónimo, que también se incluye en esta edición. Hoy vamos a estar leyendo esta polémica edición del libro tibetano de los muertos de Timothy Leary. Hablamos también de un libro clásico de la generación Beatnik, del hipismo. Los hippies leían este libro. Espero que para todos sea una sorpresa esta lectura y podamos compartir un libro tan interesante como este que vamos a estar leyendo la noche. Debemos identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos para seguir haciendo cosas maravillosas aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este único programa de la radio chilena dedicado a estos temas interesantes como los libros. Hoy leemos el libro tibetano de los muertos de Timothy Leary, esta versión que hace Timothy Leary y que es un clásico de la literatura hippie, de la literatura beats. Este es un poema largo y que tiene todas sus interpretaciones a través de la experiencia después de haber consumido el LSD. Primer bardo. Este es el primer poema, es como la voz del primer bardo que se presenta. Se presentan 3 bardos, primer bardo, segundo bardo y tercer bardo. Se presenta un coro, una especie de fuente que habla en la obra, y él va haciendo una serie de reflexiones poéticas acerca de la vida y acerca del saber humano. Todo esto, gracias a la literatura, podemos nosotros conocerlo sin tener la necesidad de caer en ese tipo de consumo de drogas o de cualquier tipo de sustancias indebidas. Bueno, la literatura, personas que ya hayan pasado por allí, bueno, pueden traernos con inteligencia estos maravillosos conocimientos y develarnos cosas geniales de el saber. Con ustedes entonces el primer bardo, la primera parte de esto, los primeros versos de este libro tibetano de los muertos de Timothy Leary. Oh amigo,
El tiempo camina hacia ti para buscarte nuevos planos de la realidad. Tu ego y tu nombre están en el juego de acabar. Estás poniéndote enfrente de la luz clara. Tú estás experimentando esta realidad. En el estado de libertad del ego, donde todas las cosas son como un cielo vacío sin nubes y el intelecto desnudo y limpio es como un trasplante vacío. En este momento conoce por ti mismo y habita en lo que has estado. Lo que es llamado muerte del ego está viniendo hacia ti. Recuerda, esta es la hora de la muerte y el renacimiento. Aprovecha de esta muerte temporal para obtener el perfecto estado. Ilumínate, concentrado en la unidad de todos los seres vivientes, manteniendo sobre la luz clara. Úsalo para alcanzar el entendimiento y el amor. Si tú no puedes mantener la felicidad de la iluminación, si tú estás deslizándote dentro del contacto del mundo exterior, recuerda, las alucinaciones que puedes experimentar ahora, las visiones o introspecciones te enseñarán mucho sobre ti mismo y el mundo. El velo de la rutinaria percepción será cambiado en tus ojos. Recuerda la unidad de todas las cosas vivientes. Recuerda la gloria de la luz clara. Déjate guiar a través de tu nueva vida que viene. Déjate guiar a través de las visiones de esta experiencia. Si te sientes confuso, invoca la memoria de tus amigos. Trata de alcanzar y conservar la experiencia de la luz clara. Recuerda, la luz es la energía vital, la llama sin fin de la vida. Un ondulante y siempre cambiante torbellino de color puede apoderarse de tu visión. Esta es la incesante transformación de la energía, el proceso vital. No temas, entrégate a él, únete, forma parte de ti, tú eres parte de él. Recuerda también, más allá de la continua y fluyente electricidad de la vida, es la última realidad, el vacío, tu propio saber, formado en la no posesión de forma o color, es naturalmente vacío. La realidad final, el todo bondad, el todo paz, la luz resplandeciente, el movimiento es el fuego de la vida desde el cual todo viene. Únete, forma parte de ti. Más allá de la luz de la vida es el pacífico silencio del vacío, la quieta felicidad más allá de todas las transformaciones, la sonrisa de Buda. El vacío no es la nada. Inobstruido, brillando, conmoviendo, feliz. El vacío es el principio y el final, el mismo final. Conciencia de diamante, todo bondad, Buda, tu propia conciencia brillando, vacía e inseparable, no pensamientos, no visión, no color, es vacío, el intelecto brillando y lleno de felicidad y silencioso. Este es el estado de perfecta iluminación, tu propia conciencia brillando, vacía e imparable del gran cuerpo resplandeciente. No tiene nacimiento ni muerte. Es la inmutable luz de los tibetanos que llaman Buda, Amitabha, el saber de la no forma comenzando. Conocido, esto es suficiente. Reconocer el vacío de tu propia conciencia para hacer dominio de Buda. Permanece en este reconocimiento y tú mantendrás el estado de la divina mente de Buda. Leamos entonces el texto del segundo bardo. Analicemos un poco el anterior. Hay cosas elementalmente bellas dentro de la poesía de este texto. El vacío no es la nada, inobstruido, brillando, conmoviendo, feliz. El vacío es el principio y el final mismo. Qué bello encuentro con la concepción del vacío oriental, ¿no? A diferencia de la idea del vacío occidental que nos llena de tristeza y de destrucción. Es decir, no podemos estar en el vacío. El vacío es un enemigo real al occidente que está poblado de cosas y siempre necesitamos obtener y tener. En cambio, aquí en el pensamiento oriental transmutado por Leary, en su lectura, en su versión del libro tibetano de los muertos, nos encontramos con frases tan hermosas como esta: el movimiento es el fuego de vida desde el cual todo viene.
únete, forma parte de ti. Más allá de la luz de la vida es el pacífico silencio del vacío. Qué idea tan genial del vacío nos plantea el autor norteamericano Timothy Leary. Vamos a seguir con el segundo bardo de este libro tibetano de los muertos de Timothy Leary. Recuerda, ahora vas a experimentar 3 bardos, 3 estados de la pérdida del yo. Primero, aparece la clara luz de la realidad. Viene luego los juegos de alucinaciones fantásticamente variados. Más adelante encontrarás el estado de reentrada, de volver a tener un yo. Oh, amigo, puede ser que tu experiencia sea trascendencia del yo, la salida de tu antiguo propio yo. Pero tú no eres el único. A todos les llega alguna vez. Eres afortunado al tener gratuitamente esta experiencia de renacimiento que se te ofrece. No te apagues con esa debilidad a tu viejo yo. Incluso si te apegas a tu mente, ya has perdido el poder de mantenerla. Por la lucha no podrás conseguir nada en este mundo alucinatorio. No te apegues, no seas débil, cualquiera que sea el miedo o terror que te embarque. No olvides estas palabras, introduce su significado en tu corazón. Sigue adelante, aquí mismo está el secreto vital del conocimiento. Recuerda, oh amigo, cuando el cuerpo y la mente se separan, experimentas una rápida visión de la verdad pura, sutil, radiante, brillante, vibrante, gloriosa. No temas, esta es la radiación de tu verdadera naturaleza. Reconócelo, desde la niebla de esta radiación viene el sonido natural de la realidad, revertebrando igual que 1000 truenos simultáneos. Este es el sonido natural del proceso de tu vida. Por tanto, no te asustes, no te aterrorices, no tengas miedo. Para ti es suficiente saber que estas apariciones son las formas de tu propio pensamiento. Si no reconoces tus propias formas de pensamiento, si olvidas tus preparaciones, las luces te deslumbrarán, los sonidos te atemorizarán, los rayos te aterrorizarán, la gente a tu alrededor te confundirá. Recuerda que las enseñanzas, amigo, estos reinos no vienen de ningún lugar exterior a tu ego, vienen de tu interior y brillan sobre ti. Tampoco las revelaciones vienen de ningún otro lugar. Existen desde la eternidad dentro de las facultades de tu propio intelecto. Reconoce que son de esta naturaleza. La llave de la iluminación y la serenidad durante el periodo de 10.000 visiones es simplemente este. Descanso, relax, únete a él, acepta encarecidamente las maravillas de tu creatividad. No te apegues ni estés asustado, no ni atraído ni repelido. Sobre todo, no hagas nada sobre las visiones, existen solamente dentro de ti. Seguimos leyendo el libro tibetano de los muertos de Timothy Leary, uno de los grandes iniciadores de este movimiento del amor y la paz, del hipismo norteamericano. Por allá por los años 60 se convirtió en uno de los prosecutores de estas tendencias y bueno, fue uno de los luchadores por la legalización de instrumentos alucinógenos como el LSD, que tanto dio de qué hablar en esa época, ¿no? El LSD, ese tipo de drogas químicas ácidas que se meten con el cerebro y hacen que tengan algún tipo de alucinaciones las personas que las consumen. Bueno, y la legalización de estos elementos han sido siempre un gran tabú de nuestra sociedad. En esta época, como les comentaba, se trabajaba habían escritores como Aldous Huxley con su libro Los límites de la percepción, y bueno, y este otro libro clásico en ese sentido, el libro tibetano de los muertos de Timothy Leary, que es uno de los libros más conocidos sobre el uso del LSD, y en el caso de el libro de nuestro poeta, de nuestro maestro Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, el libro Más allá de la percepción sobre el uso del peyol. Aquí en Venezuela hay un equivalente a este tipo de sustancias como el uso de la ayahuasca. La ayahuasca es una raíz, una composición de nuestros indígenas en la ayahuasca,
de nuestros indígenas venezolanos. Yo creo que muchos de ustedes, la ayahuasca es un pato, la ayahuasca es uno de nuestros tabús como sociedad, ¿no? Aquí es un elemento turístico, vienen turistas de todo el mundo a probar ese rito indígena, esa bebida tradicional que se hace con raíces, así como van a México a probarlo, ¿no? Como comentaba que en Venezuela tenemos la ayahuasca, ¿no? Esta bebida tradicional indígena de los pueblos amazónicos, de las áreas tropicales y subtropicales, aquí en nuestra Venezuela. Está compuesta por el yague o ayahuasca, una raíz que contiene armina y tetrohidramina, es decir, son unos alcaloides que después, bueno, son estudiados por los químicos norteamericanos en los años 60 para producir este tipo de sustancias. Les comentaba del autor de este libro, Timothy Francis Leary. Él es un doctor, PhD, fue profesor de Harvard, ¿no? Falleció el 31 de mayo de 1996. Le había comentado que nació el 22 de octubre de 1920. Es un proclive, es un hombre interesante en el uso y en proponer los tratamientos terapéuticos y espirituales del uso del LSD, y este es uno de sus libros más interesantes. Vamos a leer ahora el fragmento titulado La Fuente, donde se hace más énfasis en este tipo de enmascaramiento, ¿no? También tenemos un lenguaje de doble fuerza, este uso de un poema, de una estructura poética típica de la generación business, ¿no? Si estamos hablando de que este hombre sigue con talento, sigue a poetas grandes como Allen Ginsberg, como Jack Kerouac, como Ferlinghetti, poetas importantes que escribieron muy bien y marcaron pauta en la literatura norteamericana, y utiliza esto también para hacer una especie de propaganda, una especie de descripción de su viaje a través del consumo terapéutico del LSD. Vamos a seguir esta lectura, esta vez con el apartado La Fuente. Ojos cerrados, estímulos externos ignorados. Oh bien nacido, escuche con cuidado. La energía radiante del origen semilla, de la que vienen todas las formas vivientes, brota hacia afuera y golpea contra ti con una luz tan brillante que apenas tú podrás mirar. No te asustes. Esta es la energía del origen que ha estado radicando billones de años, siempre manifestándose en otras formas. Acéptala, no intentes intelectualizarla, no juegues con ella, fúndete con ella, déjala fluir a través de ti, piérdete con ella, fúndete con el halo de luz del arco iris. En el corazón de la lanza de la energía, obtén el dominio de Buda en el reino central. Oh amigo, escucha con atención. Los síntomas corporales que tú estás sintiendo no son efecto químico. Ellos indican que tú estás luchando contra el conocimiento de sentimientos que sobrepasan tu experiencia normal. Tú puedes controlar estas ondas universales de energía. Deja que los sentimientos se fundan todos en ti. Hazte parte de ellos. Permítete a ti mismo latir en las vibraciones de tu alrededor. Relájate, no luches. Tus síntomas desaparecerán tan pronto como todo rastro de egocentrismo, esforzándose en no desaparecer. Acéptalos como el mensaje de tu cuerpo, dale la bienvenida, goza de ellos.
La vida de este señor, Timothy Leary, es muy interesante. Tuvo problemas con la ley en los Estados Unidos. Su primer encuentro con la ley tuvo lugar el 20 de diciembre de 1965. Cuando cruzaba la frontera de México a Estados Unidos, su hija fue capturada con marihuana. Después de asumir la responsabilidad por la sustancia, fue sentenciado a 30 años de cárcel, una sanción de $30,000 y teniendo que someterse al tratamiento psiquiátrico. Luego apeló el caso y salió en libertad condicional. El 26 de diciembre de 1968, 3 años después, fue arrestado de nuevo por posesión de marihuana y Leary alegó que fue víctima de conspiración oficial, cuyo arresto en esta vez se salió bajo condicional. El 19 de mayo de 1969 la Corte Suprema recurre a Leary y el caso de 1965 fue cerrado. El caso fue conocido como Leary versus los Estados Unidos. El día de su condena fue eliminada. Leary anuncia su candidatura para gobernador de California compitiendo contra Ronald Reagan, quien después sería presidente de los Estados Unidos. El eslogan de su campaña fue "Come Together, Honey of the Party". Vamos juntos, unámonos a la fiesta, al partido político. El 1 de junio de 1969, Leary se une a John Lennon y a Yoko Ono en su Montreal Band. Lennon subsecuentemente escribe una canción para su campaña llamada "Vamos Juntos". El 21 de enero de 1970, Leary recibió una condena de 10 años de cárcel por el conflicto de 1968. Cuando Leary llegó a prisión, hizo unas pruebas psicológicas que fueron usadas para asignar a los presos trabajos apropiados. Habiendo él diseñado muchas de las pruebas, Leary las contestó de tal manera que pareciera una persona conformista y convencional con gran interés en la jardinería y en la selvicultura. Como resultado, se le asignó un trabajo como jardinero en una sección de la baja seguridad y en septiembre de 1970 se escapó, dejando una nota que hablaba sobre su escape no violento y retando a los oficiales a que lo atraparan antes de que se fuera. Con una cuota pagada por el Brotherhood of Eternal Love, la Hermandad del Eterno Amor, financiaron a la organización Underwood para liberar a Leary y su esposa Rosemary Woodruff Leary de Estados Unidos, para liberar a Leary y a su esposa de los Estados Unidos, y lo dejaron en Argelia. Su plan era refugiarse en el Entgray Cover y las Panteras Negras en el exilio, pero el plan falló cuando, después de estar con ellos por un corto tiempo, trataron de secuestrarlos, según Leary. En 1971 la pareja huyó a Suiza, donde fueron protegidos por Michel Cunningham, quien decía tener la obligación como caballero de proteger a los filósofos, aunque en realidad estaba interesado en un trato cinematográfico. En el año 1972, el abogado de Nixon convenció al gobierno suizo para que encarcelaran a Leary, cosa que hicieron por un mes, pero Suiza se negó a extraditarlo de vuelta a los Estados Unidos. Ese mismo año, Leary se separó de su esposa. Tiempo después conoció a una francesa llamada Jonna Haakon Smith, quien siempre llevó su apellido paterno hasta su separación en 1977, y se casaron 2 semanas después de conocerse en una pseudo ceremonia en un hotel. Viajaron a Viena, Beirut y después a Kabul, Afganistán, en 1973. Este país no tiene un tratado de extradición a Estados Unidos, pero esa política no se aplica para las aerolíneas estadounidenses, así que Leary fue arrestado antes de que pudiera bajar del avión. Como el avión debía hacer escala en Reino Unido, Leary pidió asilo político en ese país, pero no lo obtuvo. Su fianza se fijó en $5 millones, 21 millones de dólares al cambio después de la inflación en el año 2006, la más alta en ese momento en la historia de Estados Unidos. El presidente Richard Nixon lo etiquetó como el hombre más peligroso de Norteamérica. Los jueces alegaron que si se le permitía estar libre, iba a hacer publicidad a sus ideas, por lo que lo condenaron a 95 años de cárcel. Lo colocaron en una celda individual en el Folsom Prison de California, donde por un momento de su estancia estuvo en la celda vecina a Charles Manson. Manson trataba de entender por qué Leary nunca trató de controlar a la gente cuando les daba LSD
ellos hubieran tomado las calles, Manson decía, mientras yo hubiera continuado con su trabajo. Muchos de sus más viejos amigos, incluso Ken Casey, Paul Kastner, Allen Ginsberg, Gene Rubin y Ram Dass, estaban enemistados con Hank Smith y sentían que ella lo estaba controlando. Se refiere a la esposa del señor Larry, la segunda esposa. Estos sentimientos se hicieron patentes en una reunión contra el nuevo Larry organizada por Casey en la Universidad de Stanford. Encarcelado, seguía siendo un escritor productivo, adoptó una nueva identidad, la del profesor futurista, con una serie formada por Starseed, Neurologic y Terra 2 al Way Out. Larry hizo una transición desde la filosofía oriental, pasando por Aleister Crowley, hasta alcanzar el espacio exterior, siendo un medium para la trascendencia espiritual, su principal marco de referencia. Neurologic también añadía la idea de la contracción y dilatación del tiempo disponible para la activación del cerebro a través del ADN, células o un nivel atómico de realidad. Terra 2 es el primer proposición detallada de la colonización espacial. Todo esto lo hace este tan difícil, tan raro escritor norteamericano del movimiento hippie. Vamos a leer otros fragmentos de esta obra para dar por concluida, la lectura a este libro, que es un libro bastante corto realmente, pero no tenemos tiempo de leerlo todo, sino la invitación es para que ustedes lo busquen en las redes sociales, consigan este libro, vayan a Puerto de Libros a comprarlo, o cualquier tipo de inversión que puedan hacer para conocer más acerca de este tipo de escritor. Vamos a leer la última parte del libro, esto titulado Para el juicio de las visiones, y después vamos a terminar con la última parte para después escoger la personalidad, que son los últimos fragmentos de este libro. Si estás experimentando una visión de juicio y culpa, escucha atentamente. Estás sufriendo esto porque es el resultado de tu mísero juego mental, tu karma. Nadie está haciendo nada. Tu mente está creando el problema. Por lo tanto, flota en la meditación. Acuérdate en tus formas en las que crees. Acuérdate de las enseñanzas de este manual. Acuérdate de la amigable presencia de tus compañeros. Si no sabes cómo meditar, concéntrate en un objeto o sensación, cógelo, dad al que se preocupa un objeto, concéntrate en la realidad de ese objeto, reconoce la ilusoria naturaleza de la existencia y el fenómeno. Este fenómeno es de gran importancia. Si estás distraído, ahora te costará salir del Senegal de la miseria. Ahora las experiencias del bardo han venido a ti y no las has reconocido. Has estado distraído. En este periodo has experimentado todo el miedo y todo el rencor, aunque siempre con éxito. Hasta aquí puedes reconocer y obtener la liberación aquí. Tu sensación puede llegar a ser estática y reveladora. Si tú no sabes cómo meditar, recuerda, ideal para una persona, recuerda a tus compañeros, recuerda este manual, piensa en todos esos miedos y terroríficas apariciones como perteneciendo a tu propio ideal, como el de un misericordioso. Son pruebas divinas. Recuerda tu guía, repite los nombres una y otra vez, aunque siempre decaigan. No serás dañado. Y el último fragmento de este libro dice, para después de escoger la personalidad, ¿no? Él dice, meditación sobre el vacío. Todas las sustancias son partes de mi propia conciencia. Esta conciencia es vacía, increada y no cesante. Meditando así, deja descansar la mente en un increado estado, como el llover de agua sobre agua. La mente debe ser dejada en su propia postura fácil mental, en su natural inmodificada condición clara y vibrante, manteniendo este relajado, increado estado de la mente. El renacimiento en la rutina, juego o realidad es seguro evitarlo. Medita sobre esto, que tú
seas ciertamente libre. Escucha, es casi tiempo de volver. Haz la selección de tu futura personalidad de acuerdo con las mejores enseñanzas. Escucha bien, las señales y características del nivel de existencia a venir aparecerán ante ti en señales premonitorias. Reconócelas. Cuando encuentres que tú has vuelto a la realidad, intenta seguir las deliciosas, agradables visiones. Evita las desagradables y oscuras. Si vuelves en pánico, un espantoso estado seguirá. Si te refuerzas por escapar a las oscuras logras visiones, un estado infeliz seguirá. Si tú vuelves en resplandor, un feliz estado seguirá. Tu estado mental ahora efectuará un posterior nivel de ser. Lo que escojas, escógelo imparcialmente, sin atracción ni repulsión. Entra en el juego existencial con buena gracia, voluntariamente y libremente. Permanece tranquilo. Recuerda estas enseñanzas. Es en todos los casos una genialidad literaria en el sentido en el que utiliza un referente como el libro tibetano de los muertos, que es un libro antiguísimo en el cual se le enseña al hombre a transmutar el alma, a conocer al Buda, a entrar en la paz con el mundo. Utiliza esto para hacer referencia al uso terapéutico del LSD. Este es un hombre interesante, este hombre Timothy Leary. Me recuerda mucho también a Yuna Bombers, ¿no? Este profesor de matemáticas y filósofo que hizo algunos atentados terroristas en contra del New York Times y en contra de algunas oficinas postales para intentar atacar al capitalismo, ¿no? Ese tipo de mentalidades norteamericanas, hombres con doctorados, con libros publicados que se encontraban al margen de la ley norteamericana. Vamos a hacer una pausa y volvemos en apenas 2 minutos después de identificar nuestra emisora para continuar con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, el único programa de la radio zuliana dedicado exclusivamente a los libros, al mundo literario. Hoy vamos a estar leyendo un fragmento de un libro de el maestro José Quintero Weir, uno de nuestros grandes intelectuales zulianos, novelista y ensayista, profesor de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Este libro es El camino hacia nuestro propio saber, reflexiones para la construcción autónoma de la educación indígena. Dice la publicación, publicación emitida por la Unidad de Estudios sobre Literatura y Lenguas Indígenas y Culturas Indígenas de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esto es publicado por la Organización Intercultural Autónoma Huayrawa, que quiere decir que es una lucha por la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas. Aquí vamos a leer el último capítulo de este libro, la última parte, que dice En torno a la palabra florecida, de José Quintero Weir. Tiene que florecer nuestra palabra. Una palabra florece cuando es encarnada por todos, es decir, ella es resguardada y transmitida desde la memoria de la comunidad. Así, un conocimiento y el camino que lo ha hecho posible solo se constituyen como saber colectivo a través del florecimiento de la palabra con que la comunidad los ha registrado, encarnado y transmitido en el cotidiano ejercicio de su territorialidad que la distingue.
Una palabra tiene que florecer cuando, aun siendo dicha por una persona, esta enuncia su palabra desde el corazón de la comunidad. Esto es, sus palabras se han forjado en el pensar y en el hacer de todos. Aquella persona que es capaz de hablar desde el corazón de todos es al que ciertamente conocemos como Katakai, el que tiene el saber, quien por lo general es un Araucarai, un anciano. En este sentido, su saber está directamente relacionado tanto con la experiencia dilatada en su hacer a lo largo de la vida, como también su capacidad para hablar desde el corazón de todos. Por otro lado, su palabra solo adquiere la capacidad de florecer cuando ha sido colectivamente construida, siendo para ello de manera estricta dos condiciones que son esenciales. A. De acuerdo a su forma. Ella es la configuración simbólica del sueño colectivo. Esto tiene que ver con el dominio de una fórmula que permite la creación de todos aquellos símbolos que la comunidad envuelve en ideas y en acciones que, durante el proceso de búsqueda del conocimiento necesario para resolver un problema, ella misma diseña y ejecuta colectivamente. Esta fórmula es siempre narrativa y su enunciación está determinada por el seguimiento estricto de un tono y un ritmo armónicamente constante, generando una musicalidad que así favorece y condiciona sus dos principales funciones, que son extrapolarse del discurso cotidiano, en tanto saber generado por la experiencia de todos y que por eso mismo debe permanecer vivo en el corazón, en la memoria de todos. Es por eso que su primera función es la de servir de registro simbólicamente elaborado de la historia del saber o de los saberes de la comunidad. Y el segundo punto o funciones de estas palabras que favorecen o condicionan la musicalidad, ¿no?, y el elemento narrativo es constituirse en una manifestación estética y lúdica de la territorialidad distintiva de la comunidad. Esto quiere decir que la palabra con que registramos el conocimiento creado en verdad florece porque es capaz de expresar junto al conocimiento la belleza implícita en la armonía de nuestras relaciones como comunidad humana con la comunidad cósmica, único camino posible para alcanzar el saber verdadero, y esa palabra que tiene que florecer porque se nos presenta en una dimensión de belleza con la que aprendemos su historia al mismo tiempo que nos deleitamos con su forma singular. Así pues, de acuerdo a su forma, la palabra florece, sirve de vehículo cohesionador de la comunidad, en especial del tiempo de ocio, así que siempre ese tiempo de ocio será creador. Les comentaba entonces que la palabra tiene dos condiciones esenciales, de acuerdo a su forma y de acuerdo a su contenido. La palabra que florece siempre será síntesis totalizadora, simbólicamente elaborada, de todo el proceso implícito en la construcción del conocimiento que va desde el momento mismo en el que el problema es detectado y ventilado por la comunidad, pasando por todas las acciones decididas y ejecutadas socialmente, incluyendo los aciertos y fracasos experimentados, hasta lograr el objeto buscado y alcanzado por todos y para el bien de todos. Y todo ello enmarcado en un relato que no solo registra simbólicamente la aventura del conocer, sino que afianza la territorialidad sobre la que afincamos la persistencia de nuestra existencia como pueblos dentro de la comunidad cósmica. Para una mejor comprensión de lo dicho, propongamos un ejemplo. Uno de los relatos más importantes del pueblo Añú es el que narra la historia de cómo ellos llegaron a crear la casa palafítica como solución a la necesidad de vivienda de esta comunidad, lo que finalmente se logra a través de su diálogo con el mundo, es decir, en armonía con su comunidad cósmica. Este, al igual que todos los cuentos Añú, para ser contados con propiedad deben ser ante todos cantados, y su canto al efecto dice. Bueno, en este caso está el canto, ¿no? El canto que debería ser cantado en Añú. Bueno, ahí está la traducción al español. Voy a leerles la traducción al español, debido a que mi Añú es nulo. Y bueno, y estos cantos son bastante complicados.
Hace mucho tiempo, cuando nuestro padre cortó el mundo para compartir la tierra, nosotros los Añú llegamos tarde. Entonces, todo era un peligro. Era peligrosa la noche, era peligroso el día, era muy mala esta tierra. Entonces el hijo mayor salió a buscar otra tierra mejor. Su hermana la mayor quedó esperando. Mucho buscó el hijo mayor hasta que en el tercer día un ramito encontró en el mar. El hijo mayor regresó de vuelta solo con el ramito. Él no dijo nada, solo con el ramito. Todos tristes en su corazón se fueron a dormir. Entonces el hijo mayor lanzó el ramito, y de este ramito se plantó en la orilla del mar. Entonces, en 3 días con sus noches, un gran árbol nació en la orilla del mar. Entonces todos hicieron como el árbol, se fueron a la orilla, y en su sombra encontraron cobijo y comida por siempre. Son varias las enseñanzas que florecen en esta palabra, pero solo destacaremos las que nos parecen fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la llegada de los Añús a la costa de la península Guajira y riberas del lago de Maracaibo. Como debe saberse, los Añús son, al igual que los Wayuu, descendientes del antiguo pueblo arawak, cuyo origen se ubica en la región amazónica, en la que aún hoy día permanecen algunos pueblos originarios de esta gran familia. Ahora bien, es sabiduría de todos los pueblos indígenas entender que una alta concentración poblacional en un espacio reducido acarrea problemas de alimento y desarmonía cósmica. Por lo tanto, cuando se está generando un crecimiento poblacional, se arriesga la estabilidad de todos, se produce un corte poblacional y parte del grupo se desplaza a territorializar nuevos espacios. Fue por ello que en varias oleadas a través del Orinoco, los arahuacos llegaron al mar abierto y ocuparon casi todas las islas del Caribe, ahora llamado Mar Caribe, después de Trinidad hasta la isla de Cuba. Posteriormente, parte de estas poblaciones arahuacas se desplazaron desde las islas hasta el continente, ocupando la región noroccidental del actual territorio venezolano. Así fue como los caquetíos y ayamanes, entre otros, territorializaron lo que hoy conocemos como el estado Falcón, Lara y Zulia, en el costado oriental del lago de Maracaibo. Por su parte, otra oleada, los Wayuu, territorializaron la costa occidental del lago hasta la punta de la península. De tal manera que la llegada de los Añú en lo que sería la última oleada arahuaca desde las islas hacia el continente, todo el espacio ya se encontraba territorializado y por lo tanto los Añú solo le quedaron las orillas, tal como registra su palabra. La falta de espacio no fue motivo para entablar conflictos bélicos entre los pueblos, pero sí planteó la necesidad de construir el camino para territorializar las orillas y sobre ellas levantar la vida en comunidad. En este sentido, la búsqueda de una nueva tierra por parte de el Apañacay y su encuentro simbólico con la semilla del mangle pone de manifiesto el proceso de comprensión del espacio ribereño por parte de los Añú. Esto es redescubrir en su diálogo con el mundo que la selva de manglar es capaz de sostener la vida de comunidades de animales y plantas, pero además sus raíces enclavadas en el agua ganan la tierra y acoplan a otras especies vegetales como la enea y la mahagua a su alrededor. Este intrincado tramado de raíces acuáticas sirve, además de aposento a especies animales como la cangreja, el camarón, la babilla y la mayoría de los peces, utilizan en el tiempo correspondiente para su reproducción. Luego las raíces se elevan por encima de las aguas, propiciando una multitud de tallos diferentes grosores que terminan unidos en un punto en las alturas y a partir del cual el mangle entonces extiende brazos y manos, amarrando con ellos su gran cúpula de follaje que pareciera imitar la cúpula del mundo. Así entonces la solución a uno de los principales problemas de todo el proceso de territorialización del espacio, como es ciertamente lo de la necesidad de vivienda, los Añú lograron resolverlo a través de su observación e interpretación de la selva del manglar. Es a esto a lo que llamamos diálogo con el mundo. De allí que, tanto por su diseño arquitectónico como por sus materiales usados para la construcción, la casa Añú, el palafito, no es más que una configuración humana del hacer de la selva del manglar y su conformación como espacio territorial Añú.
De este modo, desde la selección del lugar de emplazamiento y el cálculo de sus dimensiones, pasando por la sección de materiales de construcción y su debida obtención, lo que implica un tiempo verdadero, hasta el momento de su construcción colectiva, la casa palafítica sigue de manera estricta el camino del diálogo con el mundo, pues es la forma de mantener la armonía al interior de la comunidad cósmica, única manera de alcanzar un conocimiento verdadero. Finalmente, el hecho de que haya sido el primer hijo varón el encargado de sembrar la semilla del mangle que da origen a la casa Ñu es lo que da lugar a que la comunidad decida conferirle a partir de entonces una condición social fundamental para todas las familias: ser la mano masculina de la casa, apá mano, ña casa, kai masculino. Es así como el Apañacay adquiere la importante responsabilidad de mantener la organización y el orden familiar interno, sobre todo en cuanto a las relaciones con el resto de las familias de la comunidad, pero además es depositario directo de la memoria, es decir, de todos los relatos que registra el proceso de conocer y los conocimientos que sí generados por el pueblo Ñu a lo largo de su historia. Es el Apañacay el depositario de la sabiduría comunitaria y por eso mismo es el encargado de transmitir a los miembros de la familia todos los saberes creados hasta entonces por la comunidad. Pequeño fragmento de este libro, El camino hacia nuestro propio saber, de José Quintero Weir. Esperamos que les haya gustado este pequeñísimo relato, ese pequeño espacio. Continúa este último capítulo, todavía tiene un par de páginas más, pero esperamos que ustedes puedan acercarse a la librería Puerto de Libros y adquirir este folleto que está bastante económico, ¿no? El camino hacia nuestro propio saber, reflexiones para la construcción autónoma de la educación indígena. Las partes de este libro son muy interesantes, ¿no? Tenemos la carta prólogo, una carta prólogo que hace Walter Poro Goncalves. Después tenemos la introducción escrita por José Quintero Weir. Después nos encontramos el primer capítulo en torno a la necesidad de investigar y o aprender. Aprendemos por nosotros. Después, en torno a los procesos del conocer, hacer el camino de nuestro propio saber. Después nos encontramos con el tercer capítulo que dice los pasos verdaderos en la construcción del camino del saber. Y finalmente nos encontramos con el otro capítulo que dice en torno a la validez del conocer, la verdad de nuestro saber. Y el último capítulo que estuvimos leyendo, en torno a la palabra florecida, tiene florecer nuestra palabra. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Un poquito de humor para cerrar ya la noche de hoy, porque escuchamos nada más y nada menos que a los talentosísimos Les Luthiers. Le invito a toda mi audiencia a visitar, a conocer la obra de estos importantes humoristas españoles. Argentinos, son argentinos, los Les Luthiers. Son verdaderamente brillantes, son músicos brillantes y creadores de instrumentos brillantes, Les Luthiers. Todos sus videos se encuentran disponibles en YouTube, pueden sin ningún problema acercarse y leerlos por allí, verlos, disfrutarlos. Mira, Les Luthiers es un grupo argentino de música humorística muy popular en su país y en otros países hispanohablantes. El conjunto utiliza música como elemento fundamental de sus actuaciones,
frecuentemente incorporando instrumentos informales creados a partir de materiales de la vida cotidiana. De estas características proviene el nombre luthier, palabra que en idioma francés designa al creador, al ajustador encargado de la reparación de instrumentos musicales. Espero que les haya gustado esta interpretación y bueno, quizás les deje en algunos minutos con otra canción de Le Luthier, de estos músicos inigualables, maravillosos, que nos hacen tan felices, bueno, a los que tenemos un poquito de cosa en el seso, ¿no? Porque es una música para inteligentes. Me gustaría muchísimo que todos los que escuchen Puerto de Libros se consideren inteligentes, porque para abordar este barco de la imaginación debemos de ser de alguna manera inteligentes, creo yo. Vamos a finalizar ya nuestro programa y quiero agradecer muchísimo a nuestros anunciantes, a las personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a ustedes. También, pues, fundamentalmente a nuestra librería, Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago, 50 metros a mano izquierda de la entrada sur de la vereda del lago. Yo creo que muchos de ustedes podrán pasar por allí, conocerla, reconocerla, saber más acerca de nuestra librería. Abrimos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Quizás un poco más temprano, porque como no hay electricidad en la vereda del lago, es de verdad una penuria, ¿no? Tener que quedarnos sin luz con la oscuridad tan profunda que tiene la vereda. Así que cerramos a las 7:30, ya cuando lamentablemente se va la luz del sol hasta que vuelve la electricidad. Vamos también a hablarles de nuestra amiga, de nuestros compañeros de Sultana del Lago Editores. Sultana del Lago Editores es una empresa de servicios editoriales que se encuentra aquí en Maracaibo y que hace posible que ustedes puedan hacer sus impresiones bajo demanda. Si usted tiene un libro y quiere llevarlo a la realidad, bueno, no pierde nada con acercarse a Sultana del Lago Editores, a su página web www.sultana.com.be. Es de verdad un super espacio, un lugar genial en el cual tendrán ustedes la oportunidad de hacer posible sus sueños. También llegamos a ustedes con el apoyo de la gente de la Escuela de Artes Integradas, de la profesora Gisela Reyes Venegas. Ellos están ubicados en la avenida 14A con calle 70, perdón, la avenida 14 con calle 74A, allí en la casa 14-126. Tienen cursos de todas las áreas del conocimiento, tienen cursos de pintura, tienen un trabajo psicológico, tienen una profesional de la psicología que trabaja allí para ustedes, para quienes lo necesiten. También llegamos a ustedes gracias a mi amigo, al artista plástico Luis Bermúdez. Acérquense a su taller de pintura y de dibujo, síganlo en sus redes sociales, especialmente en su Instagram, donde sube tantas cosas interesantes, @LuisBermúdez68. Y llegamos con el apoyo de Café Peniel, ese pequeño lunch ubicado en la vereda del lago y que ustedes pueden disfrutar y conocer desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, de lunes a domingo, en el tercer estacionamiento de la vía interna de la vereda del lago. Quiero dejarlos con otra canción, con otro show de Le Luthier, esta vez lo que el sheriff se contó, un chiste de